Era Nochebuena en un pueblo olvidado del interior de Teruel, España, cuando Fernando Ruiz, mecánico de 60 años, con manos manchadas de grasa y corazón lleno de soledad, encontró caja de zapatos escondida en taller que había sido su vida durante 40 años. Dentro, 15 cartas de Navidad escritas por sus hijos Daniel y Fernanda, cada una con fecha de años diferentes, cada una nunca enviada, cada una explicando por qué no podían volver a casa otra vez. Y mientras nieve caía sobre campos, vacíos de Aragón y campanas de iglesia anunciaban medianoche que pasaría solo por 15ª vez consecutiva, Fernando entendió verdad devastadora. Sus hijos no lo habían olvidado por accidente, lo habían olvidado deliberadamente. Y razón estaba escrita en tinta que se desvanecía, palabras de niños heridos por padre que trabajaba tanto que nunca los vio crecer. Pero antes de sumergirte en esta historia que romperá tu corazón, antes de reconstruirlo de formas inesperadas, que te mostrará que sacrificio sin presencia es abandono disfrazado de amor, que algunos silencios hablan más fuerte que palabras, necesito pedirte algo importante. Considera suscribirte a este canal y ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores antes de Navidad. Cada suscripción es reconocimiento de que estas historias sobre padres imperfectos, sobre hijos que huyen, sobre cómo mejores intenciones pueden crear peores heridas, importan. Dale like si alguna vez te sentiste invisible para alguien que amabas. Activa la campanita y dime en los comentarios, ¿has pasado Navidades solo? ¿Has sido el hijo que no volvió a casa? ¿O el padre esperando junto a ventana que nadie cruza? Ahora sí, prepárate para historia que no tiene villanos. Solo personas rotas intentando sobrevivir. Solo padre que sacrificó todo excepto lo que sus hijos realmente necesitaban. Solo final que no es feliz, pero es profundamente, dolorosamente real. Esta es historia de Fernando, mecánico que arreglaba todo excepto su propia familia. Fernando Ruiz despertaba cada mañana a las 6, ritual que no había cambiado en 40 años, desde que abrió Taller Ruiz en pueblo de 300 habitantes llamado Albarracín. El frío de diciembre en Teruel mordía huesos, pero Fernando apenas lo sentía mientras encendía estufa de leña en Taller, que era más hogar que casa vacía arriba. «Buenos días, viejo», se decía a sí mismo. Costumbre desarrollada después de 15 años de vivir solo. Otro día, otro motor que arreglar. El taller olía a aceite, metal y décadas de trabajo honesto. Paredes cubiertas con calendarios viejos, ninguno más reciente que 2010, año que Fernanda se fue a Madrid y dejó de llamar regularmente. Banco de trabajo desgastado donde Fernando había enseñado a Daniel, entonces 12 años, cómo cambiar bujías. Radio AM, perpetuamente sintonizada en emisora local que tocaba canciones españolas que Fernando había bailado con Samara antes de que ella también desapareciera. «Fernando, ¿estás ahí?», voz de Amparo, vecina de 70 años, interrumpió silencio. «Mi Seat no arranca otra vez. Déjalo aquí, lo reviso después de desayuno». «¿Cuánto cobras esta vez?». «Nada, solo trae pan de tu horno cuando esté listo». Era patrón de 40 años. Fernando arreglando coches, tractores, cualquier cosa mecánica para vecinos de Albarracín por casi nada. Comida casera, favores, a veces solo gratitud. Dinero nunca fue motivación. Trabajo era. Porque trabajo era único lugar donde Fernando se sentía útil. Samara lo había dejado cuando Daniel tenía 13 y Fernanda 11. Nota simple sobre mesa de cocina. No puedo vivir en pueblo muerto con hombre que ama su taller más que su familia. Los niños son tuyos ahora. Y había desaparecido a Barcelona enviando cheque ocasional primeros años, luego nada. «Papi, ¿por qué mamá se fue?», había preguntado Fernanda aquella noche terrible, ojos rojos de llorar.
porque no era feliz aquí. Pero no se preocupen, los tengo a ustedes, y eso es suficiente. Excepto que no había sido suficiente. Fernando trabajaba 12, 14, 16 horas días para mantener techo sobre cabezas, comida en mesa, ropa en espaldas, y en proceso perdió algo que dinero nunca podía comprar: presencia. Papi, tengo obra de teatro en escuela, ¿vendrás? Tengo 3 coches en taller, mi amor, pero estaré pensando en ti. Papi, necesito ayuda con matemáticas. Daniel, estoy debajo de tractor. Pregunta a profesor mañana. Papi, es mi cumpleaños. Lo sé, Fernanda. Dejé dinero en mesa. Compra algo bonito. Año tras año, Fernando priorizó trabajo sobre presencia. No por malicia, sino por creencia fundamental. Que proveer era amar. Que techo sólido y comida regular eran expresiones de afecto más profundas que abrazos o conversaciones. Y sus hijos crecieron, independientes, autosuficientes, emocionalmente distantes. Daniel se fue a 18 a estudiar ingeniería en Valencia. Fernanda a 16 a Madrid para diseño gráfico. Y ambos habían vuelto menos y menos cada año hasta que visitas cesaron completamente. ¿Por qué no vienen más?, había preguntado Fernando a Amparo 5 navidades atrás. Porque, Fernando, construiste vida aquí que no incluye espacio para ellos, y eventualmente construyeron vidas allá que no incluyen espacio para ti. Palabras habían dolido porque eran verdad. Esta Nochebuena de 2024, Fernando seguía rutina de 15 años. Desayuno solo, trabajo hasta mediodía, cena de sobras, sin árbol de Navidad. ¿Para qué? Sin decoraciones, desperdicio, sin llamada esperada de hijos. Aprendió hace años que expectativa solo llevaba a decepción. Teléfono sonó a las 3 de tarde. Fernando lo miró, esperanza estúpida, persistente elevándose. «Hola, papá, soy Daniel». Voz era formal, distante. Solo llamaba para decir feliz Navidad. Daniel, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, ocupado con trabajo, proyecto grande en empresa. ¿Y Lucía, tu esposa? Fernando apenas conocía a nuera. Había conocido 2 veces en 10 años. Está bien, embarazada de 4 meses. ¿Embarazada? ¿Voy a ser abuelo? Sí, queríamos decírtelo en persona, pero bueno, estamos ocupados. Demasiado ocupados para visitar. Daniel, hace 3 años que no vienes. Lo sé, papá, es solo trabajo y vida, ya sabes. Sé. ¿Cómo sabría? Ya no me cuentas nada. Silencio incómodo. Entonces, Fernanda quiere hablar también. Te la paso. Daniel, espera, pero ya había pasado teléfono. Hola, papá. Voz de Fernanda era más cálida, pero igualmente distante. ¿Cómo estás? Solo, viejo, igual que siempre. ¿Y tú? Bien, agencia está creciendo. Acabamos de firmar cliente grande. Eso es maravilloso, mi amor. ¿Y Javier? Novio de Fernanda de 5 años que Fernando conoció una vez. Terminamos hace 6 meses. ¿6 meses? ¿Por qué no me dijiste? Porque papá, no hablamos realmente. Llamamos en Navidad, tal vez cumpleaños. No es relación donde comparto cosas importantes. Palabras golpearon como puñetazo. Entonces, ¿por qué? ¿Llamaste? Porque es Navidad, y Daniel insistió, dijo que sería cruel no llamar. Cruel sería pretender que somos familia cuando claramente no actuamos como una. Papá, no empieces. No estoy empezando nada, solo estableciendo realidad. Ustedes viven vidas allá, yo vivo vida aquí, y única cosa conectándonos es sangre y obligación. Si así es como te sientes, tal vez no deberíamos llamar más. Tal vez no deberían. Palabras salieron más amargas de lo pretendido. Fernanda colgó sin despedirse, y Fernando se quedó sosteniendo teléfono muerto, arrepentimiento inmediato, pero orgullo previniendo que volviera a llamar. Era su Navidad número 15 solo.
y se sentía peor que todas las anteriores. Esa noche, incapaz de dormir, Fernando bajó a taller. Trabajo siempre había sido su consuelo, único lugar donde tenía control, donde sus manos creaban resultados predecibles. Estaba reorganizando herramientas cuando vio caja de zapatos escondida detrás de estante, caja que no reconocía, cubierta de polvo. La abrió con curiosidad que se convirtió en confusión, que se convirtió en devastación. Dentro, 15 cartas, cada una dirigida a papá, cada una con fecha de Navidad diferente, desde 2009 hasta 2023, cada una en sobre que nunca había sido enviado. Con manos temblando, abrió primera, fechada Navidad 2009, año después de que Samara se fue. Escritura torpe de Daniel a 13 años. Querido papá, es Navidad y estás en taller como siempre. Sé que trabajas duro para nosotros, pero, papá, hoy en escuela todos hablaban sobre qué hicieron con sus papás, patinar, películas, cenas familiares, y yo no tenía nada que decir. No te odio, pero me pregunto si realmente nos ves, o si solo ves bocas que alimentar. Feliz Navidad, supongo. Daniel Fernando sintió lágrimas, primeras en años, cayendo en papel viejo. Abrió segunda, de Fernanda año después. Papi, cumplí 12 hoy. Dejaste dinero para comprar regalo. Compré el libro que querías. Pero papi, lo que realmente quería era que pasáramos día juntos. Mamá se fue porque no la veías. ¿Nos pasará lo mismo? ¿Desapareceremos también? Te amo, pero no sé si me amas de vuelta, porque amor sin tiempo no se siente como amor. Fernanda, carta tras carta, año tras año. Crónica de niños creciendo invisibles, de adolescentes pidiendo atención, de adultos jóvenes rindiéndose finalmente. La última carta era de Fernanda, Navidad 2023. Papá, ya no escribo estas cartas esperando que cambies. Escribo porque terapeuta dice que necesito expresar sentimientos, aunque nunca sean escuchados. Daniel y yo decidimos algo. Dejaremos de esperar. Dejaremos de lastimarnos con expectativa de que eventualmente nos verás. No es tu culpa completamente. Creciste en época donde padres proveían, no conectaban, e hiciste mejor que pudiste. Pero papá, tu mejor no fue suficiente. Y necesito aceptar eso. Esta es mi última carta no enviada, porque finalmente entiendo, no puedes extrañar lo que nunca tuviste. Feliz Navidad, por última vez. Fernanda Fernando. Colapsó en piso de taller, cartas desparramadas alrededor, sollozando de formas que no había permitido desde que Samara se fue, porque sus hijos tenían razón, había trabajado duro, había sacrificado, había provisto, pero nunca había estado presente. Y presencia era lo único que realmente necesitaban. El destino acababa de mover su primera pieza en juego que Fernando no sabía que estaba jugando, y acababa de darse cuenta de que había estado perdiendo durante 15 años. Fernando no durmió esa noche. Sentado en suelo frío de taller, leyó y releyó 15 cartas hasta que palabras se grabaron en memoria. Cada línea era acusación. Cada párrafo, evidencia de paternidad que había fallado no por malicia, sino por ceguera fundamental sobre qué significaba amar. A las 6 de mañana de Navidad, Amparo encontró puerta de taller abierta. Inusual para Fernando, quien era meticuloso con seguridad. «Fernando, ¿estás bien?» Entró para encontrarlo todavía en suelo, rodeado de cartas. «Amparo, fui padre terrible». No fue pregunta sino declaración. «¿Qué pasó?» Le mostró cartas, todas 15. Amparo las leyó lentamente, expresión pasando de confusión a comprensión a tristeza profunda. «Dios mío, Fernando, ¿dónde encontraste estas?» «Escondidas en taller. Probablemente Daniel o Fernanda las dejaron años atrás, esperando que las encontrara, pero nunca limpié detrás de ese estante». «¿Entonces no sabías sobre cómo se sentían?» «Debería haber sabido». «Amparo,
Cada carta menciona que estaba en taller, en Navidad, en cumpleaños, en momentos que importaban. Y yo pensé que trabajar duro era suficiente, que proveer era amar. Amparo se sentó pesadamente en banco de trabajo. Fernando, necesito decirte algo que he guardado durante años porque no era mi lugar. Pero ahora necesitas escuchar que cuando Daniel tenía 14, vino a mi casa, llorando, dijo que sentía invisible, que intentaba hablar contigo sobre escuela, sobre chicas, sobre vida, pero siempre respondías más tarde o estoy ocupado. Entonces dejó de intentar. ¿Por qué no me dijiste? ¿Te lo habría dicho? Fernando, eras hombre obsesionado. Trabajabas amaneceres hasta medianoches y cuando intentábamos, yo, Padre Tomás, otros vecinos, sugerir que pasaras más tiempo con niños, decías, necesitan techo sobre cabezas, no sentimientos. Dije eso, realmente lo creí, y en proceso construiste techo pero perdiste familia. Fernando se cubrió rostro con manos manchadas de nindos, grasa, manos que habían arreglado 1000 motores, pero no pudieron arreglar lo único que importaba. ¿Qué hago ahora? Llamo, explico. ¿Cómo deshaces 15 años de negligencia? No deshaces, reconoces, disculpas. Y Fernando, aceptas que tal vez es demasiado tarde, que daño está hecho y lo mejor que puedes hacer es vivir con consecuencias. Entonces me rindo. ¿Acepto que perdí a mis hijos? No te rindes, pero tampoco esperas perdón que no has ganado. Fernando, tus hijos pasaron infancias, esperando que los vieras, y nunca lo hiciste. Ahora no puedes esperar que simplemente olviden porque finalmente abriste ojos. Palabras eran duras, pero necesarias, y Fernando las absorbió como penitencia merecida. 2 días después, Fernando hizo algo que nunca había hecho. Cerró taller. Colgó cartel, cerrado indefinidamente, emergencia familiar. Vecinos murmuraban. Fernando Ruiz nunca cerraba, ni para enfermedades, ni para vacaciones. Nunca. Taller era su identidad, pero por primera vez en 1240 años, Fernando entendió que identidad construida solo en trabajo era identidad vacía. Se sentó en cocina de casa que Samara había decorado 25 años atrás. Decoración que Fernando nunca había cambiado porque cambiar requería notar. Y notó, realmente notó por primera vez cuán vacía estaba casa. Sin fotos familiares recientes, últimas eran de niños a 12 y 10 años, sin decoraciones navideñas. ¿Para quién? Sin señales de vida más allá de supervivencia funcional. Construí prisión, murmuró. Y me encerré voluntariamente. Agarró teléfono, marcó número de Daniel. Sonó 4 veces antes de buzón de voz. Daniel, soy papá. Necesito hablar contigo. Y con Fernanda. No es urgencia médica, es otra urgencia. Por favor, llama cuando puedas. Colgó sin esperanza real de respuesta rápida. Pero sorprendentemente, Daniel llamó 2 horas después. Papá, ¿qué pasa? Tu mensaje sonaba raro. Daniel, encontré las cartas, todas 15, las que dejaste escondidas en taller. Silencio absoluto. Entonces, ¿cómo las encontraste? Estaba reorganizando y Daniel, las leí, cada una, y necesitas saber, tenías razón, sobre todo. Papá, esas cartas son viejas, de cuando era niño. La última es de año pasado, de Fernanda. Entonces no son solo de cuando eran niños, son crónica de daño continuo que causé durante 15 años. ¿Por qué las estás leyendo ahora? ¿Por qué importa? Porque Daniel, pasé 15 navidades solo pensando que era su elección no en volver, pero cartas muestran verdad. Dejaron de volver porque yo dejé de estar presente mucho antes de que físicamente se fueran. ¿Y qué cambia eso? Todo, nada, no lo sé.
Fernando sintió frustración elevándose. Daniel, estoy intentando disculparme. Estoy intentando reconocer que fallé. ¿Quieres que aplauda? ¿Que diga, está bien, papá, todo perdonado? Porque no es así como funciona. No espero perdón. Espero... no sé qué espero. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo. ¿Entiendes qué? ¿Que trabajar hasta medianoche cada noche no era paternidad? ¿Que dinero no reemplaza presencia? ¿Que crecimos sintiéndonos invisibles? Sí, todo eso. Bien, ahora entiendes. ¿Y qué se supone que hago con ese entendimiento? Papá, tengo 35 años. Pasé década en terapia procesando infancia donde padre estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Y ahora, porque encontraste cartas viejas, se supone que reconstruimos relación. No, pero tal vez podemos tener conversación honesta, una donde no fingimos que somos familia funcional. ¿Para qué? ¿Para hacerte sentir mejor? ¿Para aliviar tu culpa? ¿Para que sepas que no fue falta de amor, fue ignorancia, creencia estúpida de que proveer era suficiente? Papá, explicación no es excusa, y honestamente, tu comprensión llega 20 años tarde. ¿Entonces qué? ¿Me rindo? ¿Acepto que perdí a mis hijos y vivo resto de vida solo? No lo sé. No es mi trabajo arreglar esto. Tú creaste distancia. Tú figuras cómo cerrarla, si es que quieres. Quiero. Dios, Daniel, quiero. Entonces pruébalo, no con palabras, sino con acciones. Y papá, entiende, Fernanda y yo construimos vidas sin ti. Tenemos familias elegidas, terapeutas, sistemas de apoyo que no te incluyen. Abrir espacio para ti requiere esfuerzo que no estoy seguro de querer hacer. Porque no soy digno de esfuerzo. Porque esfuerzo requiere riesgo. Y papá, ya arriesgamos suficiente en ti durante infancia. No estoy seguro de tener más que dar. Línea se cortó. Y Fernando se quedó sosteniendo teléfono, entendiendo que disculpa, por más genuina, no deshacía décadas de daño. Fernanda llamó esa noche. Voz era controlada, pero Fernando detectó rabia burbujeando debajo. Daniel me dijo que encontraste las cartas. Sí, Fernanda, lo siento. No, no hagas eso. No digas lo siento como si arreglara algo. Papá, escribí 15 cartas durante 15 años y nunca las envié porque sabía que no cambiarías, que trabajo siempre sería prioridad. Tenías razón. Y Fernanda, necesitas saber, no fue porque no los amaba. Fue porque no sabía cómo ser padre diferente del que tuve. ¿Tu padre? Trabajó hasta morir a 58, ataque cardíaco en campo. Y papá, mi abuela, siempre hablaba de él como héroe. Trabajó hasta muerte para darnos vida. Y crecí pensando que eso era amor, sacrificio sin límites. Entonces repites patrón, ¿esa es defensa? No es defensa, es explicación. Fernanda no sabía mejor y cuando Samara se fue entré en pánico. Pensé que si no trabajaba incesantemente perderían techo, comida, estabilidad. Entonces trabajé más y más y en proceso perdí exactamente lo que intentaba proteger. ¿Sabes cuál es parte más dolorosa de esas cartas? ¿Cuál? No es que no estuvieras presente, es que cuando estabas nunca realmente nos veías. Papá, podía estar sentada en taller haciendo tarea y hablaría sobre tus manos como si fuera mueble. Daniel podía mostrar proyecto de escuela y dirías muy bien sin mirar. Dios, Fernanda, lo siento. Para de decir eso. Lo siento no devuelve infancia, no reemplaza abrazos que nunca diste, o conversaciones que nunca tuvimos, o momentos donde necesitábamos padre y obtuvimos ausencia. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Nada. No hay nada que hacer. Papá, Daniel y yo hemos aceptado que tuvimos padre que proveyó materialmente, pero falló emocionalmente. Hemos hecho terapia, hemos procesado, hemos seguido adelante. ¿Sin mí?
Sí, sin ti, porque papá no puedes construir relación con fantasma, y eso es lo que eras, fantasma que dejaba dinero pero nunca quedaba. ¿Y ahora? Ahora que finalmente entiendo, ahora nada cambia, porque comprensión sin tiempo es inútil. Y papá, ya no tengo tiempo para darte. Lo usé durante 20 años esperando que aparecieras, y finalmente dejé de esperar. ¿Entonces esto es fin de cualquier relación? Fernanda se quedó quieta largo momento. Cuando habló, voz era más suave, pero no menos final. No es fin porque nunca realmente comenzamos. Papá, fuiste proveedor, no padre, y ahora soy adulta que no necesita proveedor. Necesitaría padre, pero ese papel quedó vacante hace 15 años y no puedes simplemente aplicar ahora porque finalmente leíste descripción de trabajo. ¿Y tu hermano? ¿Siente lo mismo? Pregúntale tú mismo. Pero papá, te advierto, Daniel ha construido vida que específicamente no incluye figura paterna. Su suegro llena ese rol, mentor en trabajo, terapeuta, todos reemplazos para hueco que dejaste. ¿Y tú? ¿Quién llena hueco para ti? Nadie. Aprendí a vivir con hueco, se volvió parte de quien soy, hija sin padre. Y honestamente, es identidad más fácil que hija cuyo padre está vivo, pero ausente. Colgó sin despedirse, y Fernando entendió verdad brutal. Perdón no era automático. No importaba cuán genuino era arrepentimiento. Padre Tomás, cura de pueblo de 80 años quien había conocido a Fernando toda su vida, visitó 2 días después. Amparo me dijo lo que pasó, sobre las cartas. Entonces sabes que fui padre terrible que finalmente despertó 20 años tarde. No vine a juzgar, vine a preguntar, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Mis hijos me dijeron claramente, no hay espacio para mí en sus vidas. Y padre, no los culpo, construí esa distancia ladrillo por ladrillo durante años. ¿Entonces te rindes? ¿Qué alternativa hay? No puedo forzar relación. No puedo obligar perdón. No, pero puedes cambiar. No para ellos, porque tienes razón, tal vez es tarde para eso, sino para ti, para no morir como tu padre, trabajando hasta colapsar sin saber cómo conectar. ¿Qué sentido tiene cambiar si nadie testifica? Porque Fernando, cambio no es performance, es transformación. Y transformación vale incluso si beneficiario principal eres tú. Pero ¿cómo cambio? ¿Cómo hombre de 60 aprende emocional fluencia que no tuvo en 60 años? Lentamente, dolorosamente, con ayuda. Padre Tomás puso mano en hombro de Fernando. Y Fernando, necesito decirte algo duro. Tal vez no recuperas a tus hijos, pero puedes recuperarte a ti mismo. Puedes convertirte en hombre que habría sido padre que necesitaban. Incluso si ellos nunca lo ven. ¿Y qué sentido tiene eso? Sentido es vivir con integridad. Es morir sabiendo que intentaste, incluso cuando era tarde. Y Fernando, hay otras personas en este pueblo que necesitan lo que podrías ofrecer si dejaras taller tiempo suficiente. ¿Cómo quién? Joven. Miguel, quien perdió padre el año pasado. María, cuyo esposo tiene demencia, media docena de niños en pueblo que podrían usar figura masculina que realmente aparece. ¿Estás diciendo que reemplace mis hijos? Estoy diciendo que uses dolor para bien, que conviertas negligencia que causaste en presencia que ofreces a otros. No es redención, pero es propósito. Fernando consideró eso. Idea de que vida restante podría tener significado incluso si relación con hijos no era reparable. ¿Y si es demasiado tarde para todo? Entonces mueres habiendo intentado, que es más de lo que puedes decir ahora. Padre Tomás se fue, dejando a Fernando con pregunta que no tenía respuesta fácil. ¿Cambias por posibilidad de reconciliación? ¿O cambias porque es correcto independientemente de resultado?
El destino acababa de mover su segunda pieza, y Fernando estaba comenzando a entender que juego no era sobre ganar a sus hijos de vuelta, era sobre convertirse en hombre digno de conocer, incluso si nunca tenía esa oportunidad. Fernando pasó semana después de conversaciones con sus hijos en limbo extraño. Taller cerrado, días vacíos de rutina que había definido vida durante 40 años. Y en ese vacío comenzó a notar cosas que había ignorado durante décadas, como Miguel Santos, joven de 17 años, que pasaba cada tarde sentado solo en plaza, mirando su teléfono con expresión que Fernando reconoció. Soledad disfrazada como ocupación. ¿Estás bien, chico?, preguntó Fernando un martes, frío, sorprendiéndose a sí mismo con pregunta. Miguel levantó vista claramente, no esperando interacción. Sí, señor Ruiz, solo matando tiempo. ¿Matando tiempo o escondiéndote? ¿Cómo sabe diferencia? Porque pasé 40 años haciéndolo. Solo mi escondite era taller, no teléfono. Fernando se sentó en banco junto a Miguel, algo que Fernando viejo nunca habría hecho. Tu padre murió el año pasado, ¿verdad? Arturo Santos. Buen hombre. El mejor. Voz de Miguel se quebró ligeramente. Y... Señor Ruiz, no sé cómo hacer esto, cómo ser hombre sin él enseñándome. Tu madre está tratando, pero está rota también. Entonces finjo que estoy bien, vengo aquí y pretendo que navegar vida sin padre es fácil. Fernando sintió algo en pecho, empatía mezclada con reconocimiento de oportunidad. Miguel, no puedo ser tu padre, nadie puede, pero si quieres, puedo enseñarte cosas que sé, mecánica, reparaciones, habilidades prácticas, y tal vez, en proceso, ambos aprendemos cómo llenar vacíos. ¿Por qué haría eso? ¿Por mí? Porque tengo tiempo. Y porque necesito aprender cómo aparecer para alguien, incluso si es tarde para personas que importaban. Miguel estudió a Fernando con sabiduría que velaba sus 17 años. Escuché que sus hijos no hablan con usted, que es por eso que cerró taller. Pueblo entero sabe. Es pueblo de 300. Todos saben todo. Miguel hizo pausa. Y señor Ruiz, si está ofreciendo porque se siente culpable, no necesito caridad. No es en caridad, es intento de hombre viejo de no morir como vivió. Y Miguel, seré honesto, probablemente soy terrible en esto, en aparecer, en enseñar con paciencia, en ser figura que necesitas. Pero estoy dispuesto a intentar si tú lo estás. ¿Qué gano? Habilidades. Propósito. Tal vez descubres que arreglar motores es terapéutico. O tal vez aprendes suficiente para mantener coche funcionando cuando tu madre no puede pagar mecánico. Miguel consideró oferta. ¿Cuándo empezamos? Mañana. 9 de mañana. Y Miguel, si no apareces, entenderé. Pero si apareces, prometo aparecer también. Al día siguiente Miguel llegó puntualmente. Y por primera vez en 40 años, Fernando abrió taller no para trabajar, sino para enseñar. Esto es motor de 4 cilindros, explicó, mostrando diagrama. Cada parte tiene propósito. Cuando una falla, sistema entero sufre, como familia. ¿Está comparando motor con familia? Todo es metáfora si miras suficientemente cerca. Fernando sonrió. Raro para él, pero punto es. Mecánica te enseña sistemas. Y vida es serie de sistemas entrelazados, familia, trabajo, comunidad. Cuando uno falla, otros compensan o colapsan. ¿El suyo colapsó? Completamente. Porque prioricé trabajo sobre familia durante tanto tiempo que cuando miré arriba, familia había desaparecido. ¿Y ahora está intentando arreglar? Arreglar implica que es posible. Estoy intentando aceptar que algunos daños son permanentes. Pero Miguel, eso no significa que tengo que causar más daño. Significa que aprendo y hago diferente con próxima oportunidad. ¿Soy próxima oportunidad?
No eres reemplazo, eres nueva oportunidad. Hay diferencia. Trabajaron 3 horas ese día. Miguel aprendió cómo cambiar aceite, revisar filtros, diagnosticar problemas básicos. Y Fernando aprendió algo más valioso: cómo estar presente sin estar distraído. Noticia de Fernando enseñando a Miguel se esparció rápidamente. Y 2 días después, María González, madre soltera de 40 con 3 hijos, apareció con solicitud. Señor Ruiz, escuché que está enseñando a Miguel. Mi hijo mayor, Tomás, tiene 14 y desde que su padre nos dejó hace 2 años, ha estado perdido. ¿Podría enseñarle también? Claro, que venga mañana. ¿Cuánto cobra? Nada, o mejor dicho, paguen en presencia. Solo aparezcan cuando digan que aparecerán. María lloró. Lágrimas de alivio. Gracias. No sabe lo que significa. Pero Fernando sí sabía, porque por primera vez en 60 años estaba ofreciendo algo más valioso que habilidad mecánica. Estaba ofreciendo tiempo. Tomás llegó tímido pero curioso, y pronto rutina estableció. Miguel las mañanas, Tomás las tardes. Fernando enseñando no solo mecánica, sino lecciones de vida que nunca había ofrecido a propios hijos. ¿Por qué revisamos filtro?, preguntó Tomás durante sesión. Porque prevención es más fácil que reparación, en motores y en vida. Pequeño esfuerzo regular previene colapso masivo. Como pasar tiempo con familia previene que se vayan. Pregunta golpeó directamente. Sí, como eso. Y Tomás, aprendí eso demasiado tarde, pero no tienes que cometer mismo error. Durante mes siguiente, taller de Fernando se transformó de espacio solitario de trabajo obsesivo a centro comunitario improvisado. Miguel y Tomás trajeron amigos. Padre Tomás enviaba jóvenes necesitando propósito. Y Fernando, lentamente, aprendió arte de mentoría que había evadido con propios hijos. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó Amparo durante visita. ¿Qué? Convirtiéndote en figura paterna para media docena de niños que no son tuyos, mientras tus propios hijos permanecen ausentes. ¿Es patético? Es hermoso y doloroso. Fernando, estás dando a extraños lo que no diste a Daniel y Fernanda, porque finalmente entiendo qué ofrecer. Y sí, es tarde para mis hijos. Pero Amparo, estos muchachos necesitan a alguien ahora. Y tengo tiempo ahora. ¿Has contactado a tus hijos otra vez? ¿Les has dicho sobre cambios? No, porque cambio para audiencia no es cambio real. Si Daniel y Fernanda alguna vez eligen contactarme, será mi vida entonces, no performance. Eso es maduro o cobarde. Todavía no estoy seguro. En febrero, Fernando recibió correo electrónico inesperado de Daniel. Papá, Amparo me contactó, me dijo sobre lo que estás haciendo, enseñando a niños del pueblo, cerrando taller para priorizar personas. No sé qué pensar. Parte de mí está furiosa de que finalmente aprendas lección que necesitabas aprender 20 años atrás. Otra parte se pregunta si cambio es genuino o performance. Pero papá, Lucía dio a luz. Tenemos hijo, Santiago. Y mientras lo sostengo, pienso sobre tipo de padre que quiero ser. Y me doy cuenta, no quiero ser tú. Pero tampoco puedo ser tu opuesto porque entonces defino por ausencia. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo perdono padre que falló sin convertirlo en villano o héroe? No sé si quiero respuesta. Solo necesitaba escribir esto. Porque papá, estás comenzando a existir de forma diferente en mi mente y no sé cómo procesar eso. Daniel Fernando leyó correo 12 veces. No era reconciliación, no era perdón, pero era apertura, grieta en puerta que había estado cerrada durante década. Respondió cuidadosamente: Daniel, felicidades por Santiago. Vas a ser padre increíble porque ya estás preguntando preguntas correctas. No necesitas perdonarme. No necesitas definirte en relación a mí, ni como copia, ni como opuesto.
Necesitas descubrir qué tipo de padre quieres ser y construir eso desde cero. Estoy cambiando, no por ti, no para ganarte de vuelta, sino porque 60 años de vivir equivocadamente es suficiente. Y si cambio nunca te beneficia, al menos beneficia a Miguel, Tomás, otros niños aquí que necesitan a alguien. Si alguna vez quieres traer a Santiago aquí, conocer pueblo donde creciste, ver taller que me robó de ti, puerta está abierta, sin expectativas, sin presión. Pero Daniel, si nunca vienes, también lo acepto, porque ganarte de vuelta no es mi derecho, es tu elección. Papá presionó enviar antes de poder sobrepensar. Respuesta de Daniel llegó 3 días después, tal vez en verano, tal vez no, pero papá, el hecho de que no estés exigiendo reunión, eso es diferente, eso es progreso. No prometo nada, pero tampoco cierro puerta completamente, eso tendrá que ser suficiente por ahora. Y para Fernando era suficiente, porque progreso no era línea recta hacia reconciliación. Era serie de pasos pequeños, algunos hacia adelante, algunos hacia atrás, todos inciertos. En marzo, Fernanda llamó. Primera llamada iniciada por ella en 2 años. Papá, Daniel me dijo sobre tu correo, sobre Santiago, sobre ofrecer visitas sin expectativas. Es verdad. Si alguno de ustedes quiere venir, estoy aquí. Si no, también está bien. ¿Desde cuándo eres tan razonable? Desde que aprendí que control aleja personas. Y Fernanda, controlé durante 40 años. Tiempo de intentar diferente. ¿Estás en terapia? No, pero Padre Tomás y Amparo son terapeutas improvisados y, honestamente, enseñar a estos muchachos me enseña más sobre mí que cualquier profesional podría. ¿Cómo? Porque cuando Miguel pregunta por qué es importante aparecer consistentemente, explico usando mi fracaso como ejemplo. Y al articular cómo fallé con ustedes, entiendo más profundamente por qué. Entonces, usas tu negligencia como herramienta de enseñanza. Sí, y Fernanda, duele cada vez, pero también es honesto. Y honestidad es mínimo que debo a estos muchachos que confían en mí. Silencio. Entonces, estoy impresionada y asustada. ¿De qué? De que estás convirtiéndote en padre que necesitábamos, pero 20 años tarde, y no sé cómo sentir sobre eso. Siente como necesites sentir. Rabia, tristeza, nada. Todo es válido. ¿Ves? Eso, esa respuesta. El papá que conozco habría dicho no estés triste o supéralo. No habría validado. El papá que conocías era idiota emocional. Estoy intentando ser menos idiota. Fernanda rió. Sonido que Fernando no había escuchado en 1900 años. Está bien. Tal vez visite, tal vez no. Pero papá, como Daniel dijo, no cierro puerta completamente. Es todo lo que puedo pedir. Después de colgar, Fernando se sentó en taller. Ahora lleno de herramientas compartidas, bancos de trabajo usados por múltiples aprendices, señales de vida más allá de trabajo solitario. Y entendió, estaba construyendo algo nuevo. No familia biológica, pero comunidad elegida. No reemplazando hijos perdidos, sino creando legado diferente. ¿Era redención? No, porque redención implicaba deshacer daño pasado. Pero era transformación. Y transformación, por más dolorosa, era forma de honrar tiempo perdido sin fingir que podía recuperarse. El destino acababa de mover su tercera pieza, y Fernando estaba aprendiendo que ganar no siempre significaba recuperar lo que perdiste. A veces significaba construir algo nuevo de ruinas. Mayo llegó a Albarracín con primavera que transformaba campos áridos en tapices verdes, y con primavera llegó noticia que Fernando no esperaba. Daniel vendría para fin de semana largo en junio, con Lucía y con Santiago, ahora 4 meses. No esperes reunión emocional, había advertido Daniel por correo. Venimos porque Lucía insiste en que Santiago conozca a su abuelo.
y porque necesito cerrar algo, no sé qué todavía. Entendido, sin expectativas, había respondido Fernando, aunque corazón latía con esperanza que intentaba suprimir. Fernanda había sido más directa. No voy, todavía no estoy lista. Pero papá, si visita, con Daniel va bien, tal vez considero eventualmente. Suficiente se había convertido en palabra favorita de Fernando, porque suficiente reconocía progreso sin exigir perfección. Semanas antes de visita de Daniel, Fernando hizo algo que nunca había hecho. Pidió ayuda preparando casa. Amparo, casa no está lista para bebé. No sé qué necesita bebé. Cuna, cambiador, área segura para jugar. Amparo sonrió. Fernando, es dulce verte nervioso. Muestra que importa. Importa demasiado. Y me aterra arruinar única oportunidad. Entonces no la arruines. Sé presente pero no sofocante. Escucha más de lo que hablas. Y Fernando, deja que Daniel establezca ritmo. Con ayuda de Amparo y Miguel, quien había desarrollado afecto genuino por Fernando, transformaron habitación de invitados. Cuna prestada de vecina. Cambiador armado torpemente por Fernando, siguiendo instrucciones de YouTube. Detalles pequeños que Fernando nunca había considerado con propios bebés. ¿Hizo esto para nosotros?, preguntó Miguel mientras pintaban paredes. ¿Cuando su hijo nació? No, Samara se encargó de todo. Yo trabajé turnos extra para pagar, pero nunca participé en preparación. ¿Se arrepiente? Cada día. Pero Miguel, arrepentimiento sin acción es autoindulgencia. Entonces actúo diferente ahora. ¿Para su hijo? Para mí. Para convertirme en hombre que debí ser siempre. Durante preparación, Fernando se encontró procesando memorias que había enterrado durante 30 años. Como cuando Daniel nació y Fernando había pasado día entero en taller porque bebés lloran, sin importar si estoy ahí. O cuando Fernanda dio primeros pasos y él estaba debajo de tractor porque caminaría también mañana. Momentos perdidos, irreemplazables, irrecuperables. Señor Ruiz está llorando. Miguel había notado lágrimas deslizándose por mejillas de Fernando. Estoy procesando, que es diferente pero igual de húmedo. ¿Procesar qué? ¿Cuánto perdí? No solo tiempo con mis hijos, sino versión de mí, mismo que podría haber sido. Padre presente, abuelo involucrado, hombre que prioriza personas sobre pistones. ¿Pero está siendo ese hombre ahora? Intentando. Y Miguel, no sé si es suficiente. No sé si cambio a 60 cuenta cuando fallé durante 40 años previos, pero es lo único que puedo ofrecer. 2 días antes de visita de Daniel, Fernanda llamó inesperadamente. Papá, necesito preguntarte algo, y necesito honestidad brutal. Siempre. ¿Por qué cambias ahora? ¿Es porque encontraste cartas, porque te sentiste culpable, o porque genuinamente entiendes que fallaste? Fernando consideró pregunta con seriedad que merecía. Las 3. Cartas me dieron evidencia que no podía negar. Culpa me motivó a actuar. Pero entendimiento, genuino, profundo entendimiento, vino después. De enseñar a Miguel y Tomás, de explicar a ellos por qué presencia importa. Y al explicarlo, finalmente lo entendí. ¿Entonces usaste niños de pueblo como terapia? No. Usé oportunidad de estar presente para ellos como educación para mí. Y Fernanda beneficiaron mutuamente. Necesitaban figura masculina que aparecía. Yo necesitaba aprender cómo aparecer. ¿Y si Daniel visita y es desastre? ¿Si Santiago llora cada vez que lo sostienes? ¿O si Daniel se da cuenta de que no has cambiado suficiente? Entonces será desastre. Y Fernanda, no puedo controlar eso. Solo puedo mostrar quién soy ahora y dejar que Daniel decida si es suficiente. ¿No te aterra perderlo otra vez? Me aterra completamente. Pero miedo no puede dictar acción.
porque si dejo miedo controlarme, vuelvo a patrón viejo de evitar dificultad con trabajo. Hablas diferente, más emocionalmente articulado. Padre Tomás me prestó libros sobre inteligencia emocional, sobre paternidad tardía, sobre vivir con arrepentimiento. Y Fernanda, leerlos ha sido doloroso. Cada página es espejo mostrando fallas que ignoré durante décadas. ¿Pero estás leyendo? El papá que conocía nunca leía nada, excepto manuales de motores. El papá que conocías estaba roto de formas que no reconocía. Estoy intentando deshacer algo de ese daño. Silencio contemplativo. Entonces, si visita de Daniel va bien, tal vez vengo en agosto. Tal vez. Sin presión. Pero Fernanda, estaría honrado. No te acostumbres a esto, a que sea amable. Todavía estoy procesando décadas de negligencia. Lo sé. Y tu rabia es válida. Tu cautela es sabia. Toma todo el tiempo que necesites. Ok, bien. Solo buena suerte con Daniel. Y papá, intenta no arruinarlo. Haré mi mejor esfuerzo, que reconozco puede no ser suficiente. Hecho de que reconozcas, eso es progreso. Daniel llegó viernes por tarde, conduciendo sedán que contrastaba con camionetas utilitarias de pueblo. Fernando esperaba en Porsche, nervioso de formas que no había experimentado en décadas. Papá, Daniel salió, formal, manteniendo distancia. Daniel, gracias por venir. No me agradezcas todavía. Todavía podría ser error. Lucía emergió con Santiago en brazos. Bebé, de ojos grandes mirando curioso a mundo nuevo. Y Fernando sintió algo rompiéndose en pecho. Este era su nieto. Sangre de su sangre. Continuación del legado que había casi destruido. Señor Ruiz, soy Lucía. Finalmente nos conocemos apropiadamente. Llámame Fernando. Y Lucía, gracias por empujar esto. Daniel me dijo que fue tu idea. Alguien tenía que romper impasse. Y pensé que Santiago merecía conocer a su abuelo, incluso si su padre está procesando sentimientos complicados. Daniel tensó, visiblemente, pero no contradijo. ¿Puedo sostenerlo? Fernando preguntó con voz que temblaba. Lucía miró a Daniel, buscando permiso. Él asintió apenas. Fernando tomó a Santiago con manos que habían sostenido 1000 herramientas, pero apenas recordaban cómo sostener bebé. Y cuando Santiago lo miró, sin juicio, sin historia, solo curiosidad pura, Fernando lloró abiertamente. Lo siento, es primera vez en 35 años que sostengo bebé. Y Daniel, la última vez fue tú. Y no te sostuve suficiente. No, acordó Daniel fríamente. No lo hiciste. Daniel, advirtió Lucía suavemente. No, papá abrió puerta. Seamos honestos. Daniel tomó respiración profunda. Papá, sostuviste a Fernanda y a mí lo mínimo requerido. Alimentación, cambios de pañales cuando mamá no estaba. Pero sostener por placer, por conexión, eso no existió. Entonces verte llorar ahora mientras sostienes a mi hijo, no sé cómo sentir. Siente como necesites sentir. Y Daniel, tienes razón absoluta. Fallé en conexión básica. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué Santiago obtiene abuelo que yo nunca tuve padre? Porque no puedo deshacer pasado, solo puedo hacer diferente en presente. Y Daniel, si decides que no quieres que sea parte de vida de Santiago, respetaré eso. Pero si me das oportunidad, prometo aparecer de formas que nunca aparecí para ti. Promesas son fáciles, acción es difícil. Entonces no creas promesas, observa acciones. Estás aquí 3 días. Mira cómo interactúo con Santiago, cómo trato a Lucía, cómo manejo cuando cosas se ponen difíciles y al final decides si soy digno de rol en vida de tu familia. Daniel no respondió. Solo tomó a Santiago de vuelta, gesto protector que Fernando entendió completamente. Primer día fue tenso.
Daniel hipervigilante, observando cada interacción. Fernando consciente de ser evaluado, intentando no sobrecompensar. Durante cena, preparada por Fernando con ayuda de Amparo, conversación fue superficial, hasta que Santiago comenzó a llorar inconsolablemente. Cólicos, explicó Lucía, frustración clara. Ha estado así durante semanas, nada ayuda. ¿Puedo intentar?, Fernando preguntó. Daniel dudó, entonces pasó bebé llorando. Fernando sostuvo a Santiago contra pecho, creando presión gentil mientras caminaba en patrón específico, técnica que había leído en uno de libros de Padre Tomás. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Daniel. Presión contra estómago ayuda con gas, y movimiento rítmico imita útero. Leí sobre eso. ¿Leíste? ¿Sobre cuidado de bebés? Varios libros, porque Daniel no iba a arruinar oportunidad con Santiago por ignorancia. Si iba a ser abuelo, iba a ser informado. Gradualmente, llanto de Santiago disminuyó. Y cuando finalmente se calmó, mirando a Fernando con confianza desconcertante, Daniel habló con voz tensa. Nunca hiciste eso por mí. Cuando yo lloraba, me dejabas con mamá. Decías que bebés necesitan madres, porque era cobarde que usaba género como excusa para no participar. Y Daniel, cada día, desearía poder volver y ser presente de formas que importaban. Pero no puedes. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vivimos con eso. Tú con tu rabia justificada, yo con mi arrepentimiento ganado. Y de alguna forma, decidimos si hay camino adelante que honra a ambos. Lucía intervino. Daniel, tu papá está intentando, y sé que no deshace pasado, pero cariño, ¿podemos al menos reconocer esfuerzo? ¿Esfuerzo? Lucía, criaste en familia funcional. No entiendes cómo es crecer con padre fantasma. Tener hombre en casa que nunca está presente. Tienes razón, no entiendo completamente, pero veo hombre frente a mí quien está intentando ser diferente. Y si nunca le das oportunidad, garantizas que nada cambia. ¿Y si le doy oportunidad y falla otra vez? Si repite patrón, entonces sabes y proteges a Santiago. Pero Daniel, también podrías descubrir que tu papá genuinamente ha cambiado y privar a Santiago de abuelo por tus heridas no resueltas. ¿Es eso justo? Daniel no respondió. Solo miró a Aninso, su padre, sosteniendo a su hijo con competencia que nunca había mostrado 35 años atrás. Y en ese momento, algo comenzó a suavizarse. No perdón, no reconciliación, sino posibilidad. Frágil, tentativa, pero presente. Segundo día, Fernando llevó a Daniel a taller. Quiero mostrarte algo. Taller estaba lleno de señales de nueva vida. Múltiples bancos de trabajo con proyectos a medio terminar. Horario en pared listando diferentes aprendices. Fotos de Miguel y Tomás con sus proyectos completados. ¿Qué es todo esto? Transformación, Daniel. Cerré después de encontrar cartas. Y cuando reabrí, fue con propósito diferente. No solo trabajo, sino mentoría. Estás enseñando a 6 muchachos actualmente. Miguel perdió padre, Tomás tiene madre soltera. Otros solo necesitan figura masculina que aparece consistentemente. Y apareces cada día, sin excepciones. Porque Daniel, aprendí algo. Estos muchachos no necesitan perfección. Necesitan presencia, y presencia es lo único que puedo garantizar. Daniel caminó alrededor, tocando herramientas, leyendo notas que aprendices habían dejado. ¿Por qué les das lo que nunca me diste? Porque aprendí demasiado tarde. Y Daniel, no puedo arreglar pasado, pero puedo asegurarme de que otros niños no experimentan abandono que tú experimentaste. Entonces soy lección. Tu fracaso es su educación, en parte, pero también ellos son mi educación. Me enseñan cómo ser presente, y cada lección que les doy pienso, esto es lo que debía hacer con Daniel, con Fernanda. ¿Y duele enseñarles?
Como infierno, cada sesión es recordatorio de lo que perdí contigo. Pero dolor es apropiado, es penitencia ganada. Daniel se sentó en banco de trabajo, mismo donde había aprendido a cambiar bujías a 12 años. Papá, estoy tratando de perdonarte, pero no sé cómo. Entonces no perdones, simplemente coexiste con rabia y decide si quieres que sea parte de vida de Santiago a pesar de cómo fallé contigo. ¿Y si digo no? Entonces acepto eso y continúo siendo presente para Miguel y Tomás, porque cambio no es condicional a tu perdón. ¿Pero quieres mi perdón? Desesperadamente. Pero Daniel, no es sobre lo que quiero, es sobre lo que mereces, y mereces tomar todo el tiempo que necesites procesando. Daniel miró a su padre, hombre de 60 años, con manos manchadas de grasa y ojos llenos de arrepentimiento que finalmente era genuino. Ok, aquí está lo que voy a hacer. Traigo a Santiago 2 veces al año. Te doy oportunidad de ser abuelo, pero papá, primera vez que falles, primera vez que priorices trabajo sobre mi hijo, se termina, permanentemente. ¿Entendido? Y Daniel, no fallaré, no porque necesito probar algo, sino porque finalmente entiendo qué está en juego. ¿Y yo? ¿Nosotros? ¿Trabajamos en relación padre-hijo? Si quieres, sin expectativas de mi parte. Entonces, lo intentaremos, lentamente, con límites. Y papá, con entendimiento de que tal vez nunca recuperamos lo que perdimos. Solo construimos algo nuevo. Nuevo es suficiente, nuevo es más de lo que merezco. Se abrazaron, incómodo, tentativo, cargado con décadas de dolor y posibilidad frágil de sanación. No fue final feliz, pero fue comienzo honesto. El destino acababa de mover su cuarta pieza, y Fernando estaba aprendiendo que redención no era evento singular, sino proceso continuo. 18 meses después de visita inicial de Daniel, vida de Fernando había encontrado ritmo que nunca había imaginado posible. Santiago visitaba cada 3 meses, suficientemente frecuente para construir relación, suficientemente espaciado para que Daniel mantuviera control. Fernanda había venido 2 veces, visitas cortas, cuidadosamente cronometradas, llenas de conversaciones honestas, sin resolución fácil. Y Taller había evolucionado en algo más parecido a centro comunitario que negocio. Señor Fernando, ¿puede revisar mi soldadura? Miguel, ahora 19 y asistiendo a escuela técnica en Zaragoza, había vuelto para fin de 1900. Semana. Ya no soy tu maestro, Miguel. Eres técnico certificado, confía en tu trabajo. ¿Pero qué sí está mal? Entonces aprenderás. Y Miguel, punto, no es perfección, es progreso consistente. Había sido mantra de Fernando durante año y medio. Progreso sobre perfección, aplicado a relación con hijos, a mentoría, a propio crecimiento personal. Era Nochebuena de 2025. Exactamente 2 años después de encontrar cartas, cuando las piezas convergieron de formas inesperadas. Fernando había invitado a sus aprendices para cena navideña, tradición nueva que había establecido año anterior. Miguel, Tomás, 4 otros muchachos, más sus familias. Casa que había estado vacía durante 15 navidades, ahora rebosaba de vida. Señor Fernando, ¿por qué hace esto?, había preguntado Tomás mientras preparaban. La cena, para todos nosotros, porque pasé 15 navidades solo y aprendí que soledad en festividad es tipo especial de dolor. Si puedo prevenir que otros lo sientan, debo hacerlo. Pero no, ¿preferiría estar con su propia familia? Ustedes son familia, no sangre, pero elegida. Y Tomás, he aprendido que familia elegida a veces es más fuerte que familia biológica, porque se construye en elección consistente, no obligación accidental. A las 6 de tarde, mientras huéspedes comenzaban a llegar, teléfono de Fernando sonó. Daniel, papá, ¿estás ocupado? Tengo cena con aprendices y familias. ¿Por qué?
porque Lucía y yo hemos estado hablando y estamos en camino con Santiago. Llegaremos en 3 horas. Corazón de Fernando se detuvo. ¿Vienen? ¿En Navidad? Lucía insistió. Dijo que después de 1 año y medio de visitas era tiempo de pasar festividad juntos. Y papá, no prometo que será perfecto, pero estoy dispuesto a intentar. Daniel, no necesitas... Lo sé, pero quiero. Y esa es diferencia. Ya no es obligación, es elección. Llegarán durante cena. Hay muchas personas aquí. ¿Tu comunidad? Bien, quiero ver eso. Ver hombre que has estado convirtiéndote cuando nadie... Observa. Fernando colgó temblando, y Amparo, quien había estado organizando mesa, notó. ¿Qué pasó? Daniel viene, con familia, para Navidad. Fernando, eso es maravilloso. Es aterrador. ¿Y si arruino? ¿Y si Santiago llora toda noche? ¿Y si Daniel ve mi comunidad y piensa que estoy reemplazándolo? ¿O ve hombre quien aprendió de errores y está intentando diferente? Amparo puso manos en hombros de Fernando. Confía en proceso. Y Fernando, confía en que Daniel no vendría si no estuviera. ¡Listo! Cena era caos hermoso. 15 personas alrededor de mesa extendida, conversaciones sobreponiéndose, risa llenando casa que había conocido solo silencio por tanto tiempo. Fernando estaba contando historias sobre error de Miguel soldando, exagerada para efecto cómico, haciendo que todos rieran, cuando puerta se abrió. Daniel parado en entrada, sosteniendo a Santiago de 18 meses, Lucía junto a él, y expresión en rostro de Daniel fue compleja. Sorpresa, algo como envidia, tal vez orgullo. Papá, no sabía que tendrías casa llena. Ni yo, pero Daniel, bienvenido. Todos, este es mi hijo Daniel, su esposa Lucía y mi nieto Santiago. Habitación se quedó quieta. Todos estos muchachos habían escuchado historias sobre hijos ausentes de Fernando. Y ahora uno estaba aquí. Miguel se levantó primero. Señor Daniel, su papá habla de usted todo el tiempo. Es honor conocerlo. ¿Habla de mí? Constantemente. Nos dice cómo falló con usted para que no repitamos errores. Y señor, sé que no es mi lugar, pero su papá ha cambiado vidas aquí, incluyendo mía. Daniel estudió a Miguel, joven de 19 años con respeto obvio por Fernando. ¿Cómo? Mi padre murió cuando tenía 17 y estaba perdido. Señor Fernando me enseñó mecánica, pero más importante, me enseñó cómo aparecer, cómo ser consistente, cómo convertir dolor en propósito. Suena como buen padre. Es mejor padre para nosotros de lo que probablemente fue para usted. Y señor Daniel, siento eso, porque merece haber tenido esto también. Honestidad cruda silenció habitación, y Fernando esperó. Esperó que Daniel explotara, acusara, se fuera. En cambio, Daniel habló calmadamente. Tienes razón, merecía tener esto. Pero Miguel, hecho de que papá te lo dio, a ti, a otros, significa que aprendió. Y eso es algo. ¿Es suficiente? No lo sé todavía, pero es más que nada. Después de cena, cuando huéspedes se fueron y Santiago dormía en cuna que Fernando había mantenido armada permanentemente, Daniel y Fernando se sentaron en taller, neutral territorio donde conversaciones difíciles parecían más fáciles. Así que esto es lo que haces ahora, padre sustituto para pueblo entero. No sustituto, mentor. Y Daniel, no los reemplazan a ti y Fernanda. Nada podría. Pero llenan vacío. Diferente vacío. Ellos necesitaban figura presente. Yo necesitaba aprender presencia. Fue intercambio mutuo. ¿Y nosotros? ¿Tu familia real? ¿Dónde encajamos? Fernando consideró pregunta honestamente. En lugar complicado. Daniel, no puedo deshacer 35 años de ausencia. Y ustedes construyeron vidas sin mí, apropiadamente, necesariamente. Entonces no encajan limpiamente. Encajan de formas rotas, remendadas, imperfectas.
¿Y eso es suficiente para ti? Tiene que serlo, porque perfección no es opción, solo honestidad lo es. Daniel caminó a banco de trabajo, tocando herramientas que Fernando había usado para enseñar a docena de muchachos, pero raramente usó con propio hijo. Papá, estoy procesando algo, y necesito decirlo antes de que pierda coraje. Vine esta Navidad no solo por Santiago, vine porque estoy comenzando a perdonarte, no completamente, no para todo, pero para suficiente que quiero intentar relación real. Fernando sintió lágrimas, constantes ahora, no vergüenza sino liberación. Daniel, no merezco, no es sobre merecer, es sobre elegir. Papá, puedo sostener tu negligencia pasada y tu esfuerzo presente como verdades simultáneas. Puedo estar enojado por niñez que tuve y agradecido por abuelo que Santiago tiene. Ambos son reales. ¿Y Fernanda? ¿Siente similar? No lo sé. Su dolor es diferente del mío. Pero papá, no puedes vivir esperando que Fernanda llegue al mismo lugar que yo. Tal vez lo hace. Tal vez no. Tienes que estar bien con ambos. Y tú estás donde estás porque tuve hijo. Y me di cuenta. O rompo ciclo o lo continúo. Y romperlo significa perdonar suficiente para aprender de tus errores sin repetirlos. Eres hombre sabio. Soy hombre cansado de cargar rabia. Y papá, rabia tiene su lugar, pero también pesa, y estoy listo para dejar algo de peso. Se abrazaron, más fácil que hace 18 meses, pero todavía cargado con historia que no desaparecía. Papá, una cosa más. ¿Qué? Fernanda está afuera, en coche. Ha estado ahí durante 20 minutos decidiendo si entra. ¿Qué? ¿Por qué no dijiste? Porque necesitaba ser su elección. Ir a buscarla sería presionarla. Necesita venir porque quiere, no porque debe. Fernando fue a ventana, viendo coche estacionado en calle, y decidió hacer cosa más difícil: no intervenir. Dejar que Fernanda decidiera en su tiempo. Fernanda entró 40 minutos después. Ojos rojos, claramente llorando en coche. Estoy aquí, no sé por qué, pero estoy aquí. Fernanda. Fernando no se movió hacia ella, aprendiendo que respetar espacio era forma de amor. Daniel me dijo que estaba viniendo, y pensé, si él puede intentar, tal vez yo también. Pero papá, llegué y vi tu casa llena de extraños y me enojé tanto. Porque ellos obtienen versión de ti que nosotros nunca tuvimos. Porque aprendí demasiado tarde. Y Fernanda, tu rabia es completamente válida. ¿Y entonces qué hago con ella? ¿La sostengo para siempre? ¿La dejo ir y finjo que 30 años de negligencia no pasaron? Ni uno. Sostienes rabia como evidencia de daño real, pero no dejas que defina cada interacción futura. Fácil para ti decir. No, es imposible para mí decir. Porque Fernanda, vivo cada día con el conocimiento de que perdí a mis hijos por elecciones que hice, y no hay redención fácil de eso. Fernanda se sentó pesadamente. Papá, estoy en terapia. He estado durante 5 años, y terapeuta sigue preguntando, ¿qué necesitas de tu padre para seguir adelante? Y no tengo respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Esto, sentamos juntos, no fingimos que eres padre del año, no fingimos que soy hija perdonadora, solo existimos en incomodidad. ¿Puedo hacer eso? Sentaron en silencio durante 15 minutos. No hablando, no resolviendo, solo coexistiendo. Finalmente Fernanda habló. Vine porque Daniel trajo a Santiago y me di cuenta, voy a tener hijos eventualmente y necesito decidir qué tipo de abuela quiero que seas o si quiero que seas uno en absoluto. ¿Y has decidido? No, pero estoy considerando. Y papá, eso es progreso comparado con años de no considerarte. Entonces tomaré progreso. No es perdón, no es reconciliación, es solo menos activa evitación. Suficiente. Santiago lloró desde otra habitación,
y Fernanda sorprendentemente se levantó. Voy a verlo, no por ti, sino porque es mi sobrino y merece conocer a su tía. Fernando observó su hija, 33 años, exitosa, independiente, todavía cargando heridas que él causó, caminar hacia habitación donde su nieto despertaba, y entendió, esto era lo mejor que podía esperar. No familia reunida felizmente, sino familia que había aprendido a existir en misma habitación sin destruirse mutuamente. Epílogo, Nochebuena 2027. 2 años después, Fernando celebraba Navidad número 18 desde que Samara se fue. Pero esta vez, casa estaba llena en formas que nunca había anticipado. Daniel, Lucía y Santiago, ahora 3 y medio, llamándolo Abuelo Fer, con afecto que derretía corazón de Fernando. Fernanda, quien había visitado 4 veces en 2 años. No frecuentemente, no fácilmente, pero consistentemente. Miguel, quien había traído su novia, presentándola a hombre que me enseñó que padre es verbo, no sustantivo. 5 otros aprendices actuales y pasados, con familias. Amparo, padre Tomás, vecinos quienes habían observado transformación de Fernando. Y Fernando mismo, 62 años, manos todavía manchadas de grasa, pero corazón menos cerrado que había estado en 60 años previos. Durante cena, Santiago insistió en sentarse en regazo de Fernando. Abuelo, cuéntame historias sobre motor. ¿Otra vez? ¿No estás cansado de historias de mecánica? No, me gustan. Fernando comenzó explicación simple sobre cómo funciona motor, y mientras hablaba, notó Daniel observando con expresión compleja. ¿Qué?, preguntó Fernando después, cuando Santiago corrió a jugar. Nunca me enseñaste así, con paciencia, con alegría. Siempre fue, aprende rápido o sal de mi camino. Lo sé. Y Daniel, si pudiera volver, lo sé. Pero papá, aquí está lo que he aprendido. No puedes cambiar quién fuiste. Solo puedes ser diferente ahora y ver cómo eres con Santiago. Paciente, presente, genuinamente involucrado, duele. Pero también me da esperanza de que personas pueden cambiar. ¿Esperanza para qué? Para mí. Para que cuando cometa errores como padre, y los cometeré, puedo aprender y hacer diferente, como tú finalmente hiciste. Entonces no soy solo lección de advertencia. Eres ambos, advertencia y esperanza. Y papá, puedo vivir con ambos. Fernanda se acercó, escuchando conversación. Daniel es más generoso que yo. Yo todavía estoy mayormente en fase de advertencia. ¿Y eso está bien?, preguntó Fernando. Tiene que estarlo, porque papá, no puedo forzar perdón que no siento, pero puedo reconocer esfuerzo, y tu esfuerzo, con Santiago, con tus aprendices, con intentar, cuenta para algo. ¿Para qué? Para reconocimiento de que no eres villano, solo hombre fallido que finalmente está intentando. Y tal vez, algún día, eso será suficiente para más que tolerancia. Pero hoy, tolerancia es lo que tengo. Tomaré tolerancia. Bien, porque es todo lo que ofrezco. Más tarde esa noche, después de que huéspedes se fueron y casa estaba llena de caos hermoso de limpieza post-cena, Fernando se sentó en taller. Solo, pero no solitario. Abrió caja donde guardaba cartas originales, 15 cartas que habían catalizado transformación. Las leyó otra vez, como hacía cada Navidad, y escribió respuesta, no para enviar, sino para procesar. Queridos Daniel y Fernanda, encontré sus cartas hace 2 años y comenzaron proceso que todavía está incompleto. Tal vez siempre estará incompleto. No puedo deshacer 35 años de ausencia. No puedo devolver infancia donde padre estaba presente. No puedo borrar daño que causé priorizando trabajo sobre ustedes, pero puedo ofrecer esto: reconocimiento, disculpa genuina y compromiso de ser diferente para tiempo que me queda. Daniel, gracias por dar oportunidad con Santiago.
por permitirme ser abuelo que nunca fui padre. No lo tomo como dado, lo trato como privilegio ganado lentamente. Fernanda, gracias por no cerrar puerta completamente, por venir ocasionalmente, por existir en misma habitación conmigo incluso cuando duele. Tu presencia limitada es más de lo que merezco. Aprendí que amor no es solo sentimiento, es acción consistente. Y fallé en acciones durante décadas, pero estoy intentando ahora, no perfectamente, no sin reversos, pero consistentemente. Y si eso nunca es suficiente para relación completa, acepto eso, porque finalmente entiendo, paternidad no es sobre lo que quiero de ustedes, es sobre lo que merecen de mí, y merecían todo lo que nunca les di, lo siento, no suficiente, pero real, con arrepentimiento ganado y amor que siempre existió, pero nunca expresó apropiadamente. Papá dobló carta poniéndola con otras 15. Archivo de fracaso y tentativa de redención. Y mientras campanas de iglesia marcaban medianoche, Fernando miró alrededor de taller, lleno de herramientas, proyectos, evidencia de comunidad que había construido de ruinas de familia que había perdido. No era final feliz, era final honesto, donde padre que había fallado estaba aprendiendo, lenta, dolorosamente, que redención no es destino, sino camino, donde hijos heridos estaban decidiendo, cuidadosamente, con límites, si había espacio para padre imperfecto en vidas que habían construido sin él, y donde comunidad había emergido de soledad, propósito de negligencia, sabiduría tardía de ceguera persistente. Fernando Ruiz no había recuperado a sus hijos, pero había recuperado a sí mismo, y en 1960 proceso había aprendido verdad que había evadido durante 60 años, que trabajo nunca te ama de vuelta, que proveer sin presencia es abandono disfrazado, que sacrificio sin conexión es desperdicio, y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Incluso si cambio, no deshace daño. Solo ofrece posibilidad de hacer diferente adelante. Y posibilidad, por más pequeña, es más que resignación. Era suficiente. Tenía que serlo, porque era todo lo que tenía. Si esta historia te movió, si te hizo reflexionar sobre sacrificios que hiciste o presencia que faltó, si reconociste a Fernando en padre que conociste o en ti mismo, entonces comparte. Dale like si crees que algunas historias no necesitan finales felices, solo finales reales. Suscríbete si valoras narrativas que reconocen que cambio no deshace daño, pero ofrece posibilidad de hacer diferente. Y dime en los comentarios, ¿eres el hijo que se fue, el padre esperando, o alguien intentando romper ciclo? Porque estas preguntas no tienen respuestas simples. Son preguntas que vivimos cada día, y compartir nuestras historias nos recuerda que soledad de Navidad, ya sea física o emocional, es experiencia compartida que puede transformarse en conexión. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que tengas coraje de aparecer, sabiduría de reconocer cuando fallaste y gracia de intentar diferente, incluso cuando es tarde, especialmente cuando es tarde. Fin.